Como pueden ver, hoy en día en EPM hay 1.6 billones de plata, de dinero, esto está hecho a nivel contable, ¿sí? Invertidos en patrimonio, los ingresos son 1.2 billones de dólares, pero la utilidad neta y la utilidad operativa son negativas. En realidad lo que estamos viendo es que el negocio de energía es lo que le da la plata a EPM. Y hoy en día el negocio de energía necesita mucha plata. Ustedes saben que viene un proyecto de 5.5 billones de dólares en Pescadero y Tuango, ya se compraron los derechos de Espíritu Santo que quedan en la misma cadena de generación del Cauca, es decir, hay necesidades de caja. Bueno. Ahora, ese mercado en competencia en el cual hablábamos, ¿sí? Miremos un poco cómo está. Tenemos en telefonía fija una participación del 25%, muy por debajo de la ETB, pero tengamos en cuenta que esa telefonía fija cada vez pierde mayor participación de mercado. Es un mercado que va cayendo. Cada año pierde 5 o 6% de los ingresos. No porque haya menos líneas telefónicas, sino porque se habla menos por esas líneas telefónicas. Y eso lógicamente hace que se generen menos ingresos. Televisión, donde nosotros tenemos un 26%, Claro es líder con 44%. Internet dedicado, donde estamos empatados en primer lugar con el 30% con Claro, ¿sí? Porque le hemos metido la ficha durísimo. Internet móvil, donde tenemos un 4% nomás, con lo que hemos hecho con 4G LTE y con un acuerdo que teníamos contigo para comercializar también en 3G. Y en telefonía móvil, claramente pues vemos un 62% en manos de Claro, 25% en Movistar y 13% en telefonía móvil. Entonces, aquí uno se pone a pensar, ve este cuadro y dice, bueno, la evolución está evolucionando el tema a competencia. Hay un liderazgo en el país de grandes jugadores globales. Hay una alta concentración de mercado y los jugadores se están volviendo convergentes. ¿Qué queremos decir con convergentes? Que los productos, los paquetes, yo no sé si vieron los paquetes que salieron recientemente, ya viene el quintuple play. Es que, no, yo le entrego la televisión usted la puede ver en la pantalla de su sala, en su computador o en el dispositivo móvil. Y aquí mucha gente me dirá, no, pero ver televisión en el teléfono móvil, ¿qué es eso? Pues les cuento que eso sí está aquí, tal vez nosotros no lo hagamos, pero los pelados ya lo hacen completamente, ellos no hablan. Mi hija el otro día le compré un antiguo el Arma tu plan, ¿sí? Y dije, bueno, ¿cuántos minutos quieres, cuántos mensajes y cuántos de datos? ¿Minutos para qué, papá? ¿Cómo así? Es que no, es que con el único que hablo por teléfono es contigo y tú eres el que me llama, ¿sí? Ya la gente, los chinos chatean, ¿sí? Y esos son los consumidores que vamos a tener dentro de 10 años, cada vez más. Entonces, de ese punto de vista, los productos convergentes cada vez vienen más. Entonces le van a ofrecer a uno la televisión en todos sus canales, la banda ancha que puede ser fija o móvil, ¿sí? Le van a ofrecer a uno la voz y uno va a tener un paquete de minutos para llamar desde la casa o desde el celular y le van a cobrar lo mismo el minuto y una sola factura. Pero ¿por qué es eso importante? Eso no es importante sencillamente porque uno solamente se va a ganar el cliente de esa manera. Hay un indicador en telefonía que es de los indicadores, se llama el indicador cáncer, que es el churn. El churn es el promedio de clientes que se le va a uno al año. En telefonía a uno se le va aproximadamente un 25-30% de los clientes que tiene cada año y tiene que recuperarlos. Entre más churn tiene, más clientes nuevos tiene que conseguir y esos clientes tienen un costo de adquisición, ¿verdad? Me toca pagar una comisión, me toca darles un dispositivo, etcétera, etcétera. Ese churn, la rata de clientes que a uno se le va al año, es el cáncer de la rentabilidad. Y cuando uno hace análisis, ve que el churn de productos individuales es muchísimo más alto que el churn cuando uno empaqueta productos. Si yo empaqueto la voz, el internet, la voz móvil, la televisión en un solo paquete, la gente que se me va al año es muchísimo menos que si tengo productos individuales. Entonces, si uno no es capaz de ofrecer el portafolio completo de productos en este mercado que está cambiando, se le van a ir aumentando los churns con respecto a la competencia y ahí es donde uno pierde, donde se le va estirando la diferencia entre los grandes y los pequeños. Entonces,
Hay que poder ofrecer el producto convergente, porque lo pide el cliente, porque hoy en día el carriel y todo ese orgullo que tenemos por la compañía se acaba en el momento en que a uno le dicen, venga hombre, es que yo le estoy ofreciendo a usted muchísimo más y por 15.000 pesos menos al mes. Desgraciadamente es así. Es así. Entonces nosotros tenemos que ver ese mercado de esa manera y tomar decisiones basados en esos argumentos. Hay ciclos, evolución tecnológica permanente. Nosotros ya nosotros acabamos de montar LTE, arrancamos en realidad operación comercial más o menos en octubre, noviembre del año pasado, ¿sí? Pues anunciamos antes y todo eso, pero realmente que pudiéramos arrancar en 2 ciudades en octubre, noviembre del año pasado. Estamos bueno, ya casi a mayo, ¿sí? Es decir, llevamos 6 meses con esto. Y ya nos están hablando, no solo de LTE Advanced, sino de LTE 2. De 2 olas tecnológicas nuevas que vienen, que requieren más inversión, ¿sí? Entonces los ciclos de obsolescencia son muy cortos, altos requerimientos de capital, los periodos de recuperación de inversiones son altas, ¿sí? Y eso hace que claramente necesitemos tener una convergencia, pero una convergencia que no es poder llegar y decir, no, es que yo puedo ofrecer los productos y tal perdiendo plata, no, tiene que ser económicamente sostenible, ¿sí? Tengo que tener una operación que sea sostenible en el tiempo, no puedo meterme en movilidad, ir a vender movilidad y perder plata, porque estamos en un mercado en competencia, si pierdo plata no puedo ofrecer buenos precios y me saca la competencia del paseo. Hay un tema que es muy importante dentro de esto, y es que EPM tiene claro que su estrategia es llegar y hacer los territorios donde opera sostenibles. Y ve un valor en tener inversiones en telecomunicaciones, pero inversiones sostenibles, ¿sí? Y esto es una decisión de junta de EPM, en lo cual de alguna manera le dice a uno, ojo también si usted quiere salir completamente del brazo de telecomunicaciones, que es un mercado que de pronto no le parece interesante. Bueno, ¿cómo han sido los resultados de UNE? Entonces, los resultados de UNE, la facturación ha crecido al 10.5% anual compuesto, ¿sí? El EBITDA ha permanecido parejo. Ahorita les voy a explicar, el 2012, mírenlo con cuidado porque estas son las cifras oficiales y tienen su interpretación. Y la utilidad neta, miren con cuidado, el 2012 ha ido cayendo poco a poco, ¿sí? Arrancamos con una utilidad neta de 218.000 millones de pesos en el 2007, hoy en día vamos en menos 203.000 millones de pesos. Eso es consecuencia de 2 cosas. Primero, lógicamente, el ambiente competitivo. Lo que pasa es que en 2012 nosotros, yo sí creo, pues con la modestia que debería uno tener, que se hizo una labor y de alguna manera se empezó a darle vuelta a la compañía. Les voy a explicar por qué. Nosotros en el 2012 tuvimos 2 efectos particulares que no se tenían en el 2011. El primero es que hicimos ajustes contables para entrar en normas internacionales de información financiera, las normas NIF. Hicimos ajustes por 240.000 millones de pesos. ¿En qué fueron esos ajustes? Teníamos en nuestros libros la licencia de larga distancia. Ustedes saben que hoy en día uno va al ministerio y por $1 le venden la licencia, 1.000 pesos le venden la licencia de larga distancia. Y esa licencia de larga distancia que teníamos ahí, en libros toda estaba con 90.000 millones de pesos. Teníamos activos que eran obsoletos, ¿sí? Y que estaban todavía en nuestros libros, 60.000 millones de pesos de castigo más. Las instalaciones, la mano de obra y los materiales que se hacían el último trámite para instalarle al cliente, ¿sí? Las capitalizábamos y las depreciábamos a 25 años. Eso no dura 25 años. Físicamente puede durar 25 años, pero no va a generar ingresos con el churn que tenemos en 25 años. Hicimos un estudio y eso implicó que las depreciaciones se tenían que manejar a 5 años. ¿Sí? Y eso implicó otros 80.000 millones de pesos de impacto. Entre todo eso, hay 240.000 millones de pesos que viene de operaciones de años anteriores que impactamos en el 2012. Y hay un segundo efecto. En el 2012 es el único año donde tuvimos movilidad, donde montamos la red, donde conseguimos clientes, donde tuvimos que operar, tuvimos que pagar arrendamientos de sitios y todo eso. Y ustedes saben que una operación de movilidad, hasta que no llega a su punto de equilibrio, por definición, pierde plata.
Y el punto de equilibrio que nosotros estamos viendo está alrededor de 1.200.000, 1.400.000 clientes, sin contar con la reacción competitiva que pueda haber, porque ese valor se puede aumentar si la reacción competitiva es muy fuerte. ¿Sí? Pero en este instante, en el año 2012 perdimos 90.000 millones de pesos por la operación de movilidad, por ir llegando, acercándonos a ese punto de equilibrio. Mientras llegamos a ese punto de equilibrio perdemos plata. Si los resultados no hubieran, es decir, si no hubiéramos tenido movilidad y no hubiéramos hecho los ajustes contables, hubiéramos dado alrededor de 150.000 millones de pesos de utilidad en el 2012, que sería comparado con el año anterior. Pero eso a punta de ¿qué fue? De apretar tuercas. Apretar tuercas es, qué pena con ustedes, están acostumbrados a comprarme los modems Cisco, se acabó. Vamos a empezar a montar modems chinos que valen la mitad, tienen las mismas prestaciones y la competencia hace lo mismo. Entonces, pues yo no creo que pagar 50, 60 dólares más por un decodificador que tiene la misma cosa, nada más para que tenga el letrero Cisco, justifique, y bajamos costos. Y empezamos a tocar toda la estructura de costos, bajándonos de muchos paradigmas que había. Por ejemplo, estaba prohibido comprar en el exterior. ¿Por qué que no? Porque es que un abogado en algún momento sacó un concepto que no se podía comprar en el exterior. Y lógico, por eso entonces pagábamos un intermediario acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así había 10 paradigmas que rompimos y empezamos a bajar gastos. Entonces, pero esas bajadas de gastos solo se pueden hacer una vez. Y la tendencia, ¿sí?, sigue para allá dentro de la situación de mercado donde estamos. Y por otro lado, lo que hay que ver, que este sí es absolutamente cierto, es porque este tiene que ver con caja, el de abajo, es que el endeudamiento total, a raíz de las inversiones que ha debido hacer la compañía, cada vez se aumenta. Y nosotros no hemos girado dividendos a EPM, cada vez se aumenta, es decir, para poder mantenernos en el mercado, cada vez tenemos que pedir más plata prestada. Y por otro lado, el CAPEX, que es la inversión en nueva infraestructura en la mayoría de los casos, cada vez es mayor y es superior a la generación de caja de la compañía, que se aproxima por ese indicador que se llama EBITDA. Es decir, las necesidades de inversión en la compañía son mayores a la caja que genera la operación. Entonces eso significa lógicamente que ¿dónde saco esa platica? Me toca endeudarme, ¿sí? Y por eso el endeudamiento va subiendo. Entonces, pues, cuando uno mira, cuando uno es financiero y ve esto, uno dice, esto no va por muy buen camino, ¿sí? A pesar de que uno operativamente pueda hacer los ajustes y darse, como el ejemplo que teníamos es, yo estoy en la mitad del mar, de pronto si a mí me dan un chocolate, puedo nadar otros 500 metros más, pero eso no quiere decir que voy a llegar a la orilla. Yo tengo que buscar una solución distinta para darle sostenibilidad a largo plazo al negocio. Estoy contando las discusiones tal y cual se fueron dando pues en las juntas directivas de las empresas. Y entonces, llegamos y nos paramos desde el lado de EPM. Decimos, bueno, yo soy EPM, ¿sí? Y miro, ¿cuál es la utilidad neta de EPM? Sin UNE y con UNE. Y como UNE, tiene que desarrollar el negocio de movilidad. ¿Se acuerdan que les dije que el primer año perdió 90.000 millones de pesos? Este segundo año va a perder 120.000 millones de pesos si estamos con presupuesto. Pero para llegar a ese punto de equilibrio del 1.2 billones de clientes, 1.2 millones de clientes, tenemos que invertir entre las pérdidas que se van a generar en la operación mientras llegamos al punto de equilibrio y el CAPEX que hay que hacer, ¿sí?, asumiendo lógicamente que el subsidio a los terminales de clientes está dentro de las pérdidas, tenemos que más o menos invertir 1 billón de pesos. 1 billón de pesos que yo siendo papá EPM, ¿qué digo? Lo puedo invertir acá, porque es que UNE no tiene esa capacidad de plata en estos años para hacer todas esas inversiones. Entonces lo invierto acá, o lo invierto en Espíritu Santo Central de Generación, o lo meto en masificación de gas, o se lo doy al municipio, para el plan de desarrollo del municipio. Entonces, esa plata está, de alguna manera, en competencia entre diferentes sectores que pueden ser inversión. Y uno normalmente ¿dónde invierte? Donde los retornos son más altos. Me devuelvo 2 slides. ¿Dónde invierte? ¿En qué negocio invierto yo si tengo que meter la platita? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema adicional? El problema adicional
es que esa lineecita verde o esa lineecita roja que ven ustedes ahí, no solo sirve para que EPM diga, no, que bien estoy, etcétera, etcétera, y que puedo invertir más, no. Que las utilidades, los dividendos que se pueden repartir al municipio son un porcentaje de esas utilidades. Entonces, que hoy en día está en el 55%, el acuerdo es el 55% de las utilidades netas se reparten al municipio. Si estamos nosotros en esa situación roja, con UNE comparado con sin UNE, estamos dejando, sin tener en cuenta los beneficios del negocio que les voy a comentar ahora, dejando de transferir 221.000 millones de pesos a Medellín. ¿Sí? Yo no sé cuántos hayan estado aquí en la administración pública, pero es que 221.000 millones de pesos en un plan de desarrollo se puede hacer mucha cosa. ¿Sí? Pues acá habrá muchos civiles, no sé cuántos pueden, no sé, hay mucho tema que se puede hacer con eso. Entonces, nos paramos y decimos, bueno, ¿cuáles son las opciones estratégicas en este mercado que tenemos? ¿Cuáles son las opciones estratégicas que tenemos? Y nos encontramos con 4 opciones estratégicas. La primera, ¿sabes qué? Sigamos el negocio fijo, no le metamos ese billón de pesos a la movilidad y sigamos ese camino. Nos quedamos con el negocio fijo nomás, salimos del ET, se lo vendemos a alguien antes de la subasta y listo. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Nos quedamos con productos todos que están en etapa ya, en la parte de abajo del ciclo, de pronto con la excepción de la banda ancha, ¿sí? Que todavía tiene un crecimiento, pero que ya le empieza a entrar la competencia de la banda ancha móvil que antes no le había entrado, ¿sí? No tenemos un portafolio para competir en convergencia, ¿sí? Y eso implica, pues, ya hay experiencias en eso. De pronto, que se dejaron llevar mucho más lejos de eso. Pero pues podemos hablar de Mcali, podemos hablar de Telecom, el mismo Telecom, que se quedó con productos que estaban ya al final de su curva, que cayeron más rápido de lo que van a caer los nuestros, hay que ser sincero, pues, pero es que Telecom, acuérdese que ese descalabro le costó 6 billones de pesos a la nación, pues, es el pasivo pensional que no estaba fondeado. O entonces la situación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá no dio el paso a meterse a nuevos productos. Ellos tienen una participación muchísimo más alta de voz fija de lo que tenemos nosotros. Nosotros más o menos el 42% de los ingresos se da todavía por voz fija y el resto ya se parte entre televisión y banda ancha. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá tiene un 65% en voz fija. Y ustedes miran los estados financieros y los ingresos cayeron 8% en el 2012, 6.43% en el 2012. El EBITDA en el 2012 nada más cayó 15%. No porque esté mal administrado o bien administrada. Es que si yo vendo papel carbón es muy difícil crecer el negocio y hacer plata, porque es que el papel carbón cada vez se utiliza menos. ¿Sí? Es un problema del portafolio de productos. Entonces, pues esa se descartó por ese lado, porque es que, ¿para qué tener una empresa que yo sencillamente lo que hago es marchitar, sacarle la plata y dejar que se muera, y después crear un problema? Entonces después dijimos, no, pues sigamos así, construyamos el negocio de movilidad nosotros. Papá de PM, necesito 1 billoncito de pesos, de pronto no 1 billón, pero sí necesitaba 600.000 millones de pesos que me pasaran para construir el negocio de movilidad, porque solo no puedo, no tengo la plata. Acuérdense que Claro hoy en día tiene una utilidad neta de 2.7 billones de pesos. La utilidad neta, no las ventas. Nosotros vendemos 2 billones, ellos tienen utilidad neta de 2.7 billones. ¿Sí? Entonces me toca meterle plata y ellos esa plata la utilizan para meterle CAPEX. ¿Sí? Entonces si yo no le meto plata, si no tengo el músculo para meterlo, ¿sí? Entonces no tengo. Y ahí viene la pregunta, ¿será que vale la pena meterle 1 billón de pesos para llegar a ese punto de equilibrio de 1.2 millones de clientes, que es el 3% del mercado nomás? Y que además, lo sabe muy bien usted que estuvo en el mundo móvil, en el momento en que Claro llega y diga, ¿sabe qué? Bajémosle las tarifas en Medellín, señores. Bajémosle las tarifas, metémosle a la mitad a ver si aguantan un par de añitos. Y nos hacen, y ahí queda. Es un mercado en competencia. Y es un mercado en competencia cruel, donde nos hemos dado cuenta que todo vale. Y esto es tremendo, pues, se puede recusar comisionados el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se puede entutelar al Consejo de Estado para no pagar una deuda con la ETB.
Es decir, esto es en serio. ¿Sí? Y después dijimos, no, pues entonces venga, ¿sabe qué? Esto está muy complicado, por acá saquémosle el cuerpo, vendamos la empresa. Y uno, primero la razón estratégica. EPM dice, yo no, yo quiero tener todavía algo en telecomunicaciones porque me sirve para mi historia o para mi visión estratégica de territorios sostenibles. Pero ahí hay dos problemas grandes. El primero, y lo vamos a ver más tarde, es que una venta no maximiza las sinergias. Y aquí hay una sinergia muy grande dentro de lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque compradores puede haber muchos. ¿Quiénes son posibles compradores para la empresa? Entonces, están Movistar y claro que no pueden ser compradores. ¿Por qué no pueden ser compradores? Posición de dominio.